Muy buenos días, concejales integrantes de la comisión, autoridades y personal de estructura presentes. Agradezco su amable presencia en este acto para la celebración de la 16ª sesión ordinaria de la Comisión de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad. La presente sesión se desarrollará conforme lo establecido en el artículo 87, fracción 1 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y en cumplimiento a lo señalado por el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Consejo de la Alcaldía de Iztacalco. En términos de lo anterior, se procede a verificar que se cuente con el quórum requerido para llevar a cabo la presente sesión, por lo que solicito amablemente al concejal secretario proceda al pase de lista de asistencia. En cumplimiento a la resolución de la presidencia de esta comisión y de conformidad a lo señalado en el artículo 90, 80 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Consejo de la Alcaldía de Iztacalco, proceda al pase de lista de los miembros que integran esta comisión. Concejal presidente Carla Yoselín Marta Salas. Presente. Concejal integrante Jovita Chávez Buino. Presente. Concejal integrante Jorge Israel Hernández Flores. Presente. Concejal integrante Luis David Ricardo Barba Rubio. Presente. El de la voz, concejal secretario Antonio Tejano Lago. Informo, concejal presidente, que se cuenta con 5 integrantes de la comisión, tomando el quórum necesario legal requerido para proceder legalmente con el desarrollo de esta 16ª sesión ordinaria, como lo establece el artículo 97 del Reglamento para el Gobierno Interior del Consejo de la Alcaldía de Iztacalco. Muchas gracias, concejal secretario. También le damos la bienvenida a los funcionarios del área de creación de Desarrollo y Contabilidad, al licenciado Jonathan Rodríguez González, que es el subdirector de Planeación del Desarrollo, el licenciado Eduardo León Correa, Jefatura de Sustentabilidad Económica, y a la licenciada Nora Miranda Alonso, subdirectora de Centros de Servicio y de Atención Ciudadana. Bienvenidos. Una vez declarado el quórum legal, se abre esta 16ª sesión ordinaria, siendo las 11:49 del día jueves 27 de julio del 2023. Le informo, concejal secretario, que el orden del día de esta sesión fue entregado en tiempo y forma, como lo establece la ley, por lo cual se han comunicado los asuntos correspondientes a la agenda del día de hoy. Le solicito Dar lectura al orden del día, jueves 27 de julio de 2023. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, aprobación del orden del día. 4, presentación de asuntos. 4.1, dispensa de la lectura, firma y en su caso aprobación de la minuta de la 15ª sesión ordinaria de la Comisión de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad. 4.2, resultados del análisis sobre los indicadores del programa de gobierno 2020-2021. 4.3, evaluación del impacto social del proyecto de la central fotovoltaica de la Central de Abastos de la Ciudad de México. 4.4, presentación, discusión en su caso, aprobación del punto de acuerdo, proposición con punto de acuerdo en el que se solicita al titular de la Alcaldía de Iztacalco generar las condiciones adecuadas necesarias para garantizar el cuidado y desarrollo infantil en los centros de desarrollo infantil, CENDIS, en materia de protección civil, seguridad administrativa. Lo anterior en estricto cumplimiento a las disposiciones legales aplicables a la materia. Como punto número 5, asuntos generales. Cumplido su invitación, concejal presidente. Muchas gracias, concejal secretario. Hago mención a los integrantes de esta comisión si consideran agregar o modificar algún asunto de competencia de la comisión que no se encuentre incluido en el orden del día para que sea adicionado al mismo. De igual forma, solicito al concejal secretario tome el uso de la voz para realizar la votación correspondiente. Concejal secretario, se da el uso de la voz. Gracias. Por instrucciones de la concejal presidente, ¿algún integrante de la comisión desea adicionar o modificar algún punto al orden del día? Al no haber modificación alguna, solicito a los presentes manifestar su aprobación al orden del día por medio de mano alzada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar. Concejal presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobada con 5 votos a favor. Cumplida su invitación. Gracias, concejal secretario. Una vez aprobado el orden del día, continuamos con el siguiente punto, solicitando a los integrantes de esta comisión la dispensa de la lectura de la minuta y en su caso aprobación y firma correspondiente a la 15ª sesión ordinaria de esta comisión, mencionando que la documentación fue previamente distribuida vía electrónica y por escrito a los integrantes de esta honorable comisión en tiempo y forma, por lo que solicito al concejal secretario ceda el uso de la voz y realice la votación correspondiente.
Por instrucciones de la concejal presidenta, solicito a los presentes manifestar su votación a mano alzada si se dispensa la lectura y se aprueba la minuta correspondiente a la 15ª sesión ordinaria de esta comisión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar. Concejal presidente, le informo que la minuta correspondiente a la 15ª sesión ordinaria ha sido aprobada con 5 votos a favor. Cumplido su indicación. Gracias, concejal secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, en donde tenemos resultados del análisis sobre los indicadores del programa de gobierno 2020-2021. Nada más solicitarle a los integrantes de esta comisión, como se ha desarrollado estas sesiones, les damos primero la palabra si no tienen alguna objeción a los funcionarios, y después se hace la intervención de los integrantes si tuvieran alguna duda o alguna sugerencia. En el caso de ese punto, me parece que quien lo lleva es el licenciado Jonathan, entonces le daríamos la voz. Buenos días, consejo. Este resultado del análisis del programa de gobierno 2021 lo hicimos mediante unas mesas de trabajo que tuvimos con todas las áreas de toda la alcaldía. Se les enseñó el programa de gobierno 2021, las metas, los objetivos y los indicadores que tenían que llevar a cabo, más bien el resultado que habían obtenido de lo que se les había planteado. Y el resultado fue que de todos los indicadores que se ejecutaron en ese programa de gobierno, fueron un total de 138 indicadores y solamente se ejecutaron 48. Muchas de las cosas de las cuales no se ejecutaron fue porque el año 2021, pues como ustedes recordarán, vivimos una pandemia y muchas de las actividades pues estuvieron cerradas. Es por eso que muchas de las actividades no se llevaron a cabo o algunas se llevaron por medidas sanitarias. Se llevaron a cabo 5 ejes que son el de seguridad y protección civil. Las direcciones que nos informaron fueron las de gobierno y gestión integral y protección de riesgos. Solamente nos mandaron 2 indicadores, los otros indicadores no se cumplieron. Quizás algunas medidas de seguridad no nos las mandaron por el tema de que son datos muy sensibles, que no tienen cómo proporcionarnos esos indicadores. Incluso en el análisis que yo les hago es que pues falta medidas de control para medir la evaluación en cuestión del tema de seguridad, y ese fue el resultado que yo les hice en el análisis, que no había como muchas medidas de control y evaluación para temas de seguridad. En el caso del área de gobierno. En el caso del área de gobierno y protección civil. El área donde se llevó, o más bien el eje donde se cumplió casi al 100%, aunque obviamente esas actividades que se llevaron a cabo fueron con medidas sanitarias, con la reducción de espacios, o sea, por ejemplo, obviamente no podías invitar 100 personas y el cupo por lo de la medida sanitaria tenía que ser pues más reducido, más limitado. Sin embargo, sí se llevaron a cabo la mayoría de los índices que se tenían que ejecutar en el eje 2, que fue el de igualdad de derechos y bienestar social. En este caso le corresponde a la Dirección General de Desarrollo Social. Ellos ejecutaron 28 indicadores. Pues ahí la observación que yo les hice es que se tenía que llevar a cabo un poco más de programas que tuvieran, que fueran más integrales. Por ejemplo, el programa PAIME para mí se me hace un programa muy bueno porque es un programa integral. Sin embargo, yo creo que hacen falta más de esos programas para poder tener más un impacto social. Eso fue lo que yo, el resultado del análisis que yo tuve. Sin embargo, sí se llevaron a cabo muchas actividades, en la cuestión de que llevaron el cine, obviamente les daban pocos boletos para ir al cine con medidas sanitarias, también hubo cine virtual,
danza folclórica, el tema de las unidades habitacionales. Ahí el resultado fue que se intervinieron en la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales. Se hicieron 600 mastografías, se llevaron a cabo 144 eventos para estimular la cultura física. También, obviamente, mucho del recurso que se utilizaba se tuvo que mandar hacia lo que fue las vacunas. También hay que mencionarlo. Se redireccionó el recurso a cuando estuvo aquí la vacunación o las pruebas rápidas de COVID. Se beneficiaron en la cuestión de los grupos de vivienda y grupos sociales 12 unidades habitacionales, las cuales se les pintaron y se les hizo cambiar de imagen. En ese eje pasamos al de infraestructura y desarrollo urbano integral. Ahí solamente se ejecutó, bueno, lo que me informaron. ¿Qué área, perdón? En la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. Ahí solamente se ejecutó un indicador y se estuvieron más que nada pues brindando la atención a los planteles educativos. Por lo mismo de que en ese entonces pues, estaba lo de pandemia, se le dio más la prioridad a arreglar las escuelas públicas. Obviamente sí se dio mantenimiento en las calles, en la cuestión de drenaje, de desasolve, bacheo, podas, y ahí el resultado del análisis yo diría que sí hacen falta un poco más de bordadas de infraestructura pública. Llevan a cabo lo que es un programa de sábado comunitario y pienso que tendría que ser un poquito más de programas entre semana de cómo es el sábado comunitario. En el caso de servicios urbanos, ¿estás hablando? Servicios urbanos, que es el eje 3 de infraestructura y desarrollo urbano integral. En el de medio ambiente y desarrollo sustentable se ejecutaron 12 indicadores. Ay, perdón. Sí. Bueno, ahí en el de desarrollo, el de medio ambiente y desarrollo sustentable, pues siento que hacen falta un poco más de programas de impacto y medio social. Por ejemplo, el de captación de agua pluvial, porque obviamente estamos pasando también pues una crisis, ¿no?, hídrica. Implementación de proyectos, ¿no?, más sustentables. Al igual que ahí los compañeros de sustentabilidad pues aplicaron igual el tema de lo que son sobre los huertos urbanos, jardines polinizadores. Jardines polinizadores, y bueno, también realizan proyectos juveniles, ¿no? O sea, para que los jóvenes se integren y también eso es lo que yo analicé. Me estoy haciendo como un resumen de toda la información porque no acabaría aquí de todo lo que se hizo. Y en el eje de gobierno 5, que es el de gobierno transparente y rendición de cuentas, en este caso, pues es el que casi cumple con el 100% de los indicadores y de las metas. Pues debido a que las áreas de atención ciudadana están en constante capacitación de su personal para el seguimiento de las solicitudes de información, así como también pues los trámites ciudadanos. Ahí yo creo el único análisis que yo les haría es pues sí, o sea, llevar a cabo constantemente las capacitaciones para mejorar la eficacia, ¿no?, y la pronta respuesta de las solicitudes ciudadanas. Claro.
no sé, Sería es la participación. la participación que yo haría. Muchas gracias, licenciado Jonathan. Le solicitaría al secretario si puede dar el uso de la voz a los integrantes que deseen hacerlo en este punto. Aprovechamos de la presencia, se concede el uso de la voz a los presentes concejales en primera ronda, recordando que la misma no puede exceder de 7 minutos. En primera ronda, algunos concejales se han formado. Sí, adelante. Sí, dos cosas. Nada más preguntar de manera general cómo se generan los indicadores. Cada área lo establece, vienen basados en el tema del programa de gobierno, porque prácticamente el programa de gobierno, lo decíamos, ha sido un trabajo pues de mucho tiempo. Yo creo que eso no lo van a dejar de trabajar. Sin embargo, sí, en el tema de los indicadores sí sería importante conocer cómo llevan ustedes ese seguimiento y quiénes generan esos mismos indicadores. Y en la segunda, aprovechando que están los del área, digo, en el tema de obras, desarrollo social y demás, sí mermó a lo mejor las acciones por el periodo, ¿no?, que fue el tema de la pandemia, pero en el caso de medio ambiente y desarrollo sustentable y gobierno transparente, que son áreas direcciones áreas dentro de la Dirección de Ejecutiva de Financiación del Desarrollo y Sustentabilidad, para lograr los objetivos que ustedes se plantean, ¿qué creen que hace falta en el área aparte del curso? Digo, en el tema del personal, a mí me queda claro que son personas que están capacitadas para llevar a cabo proyectos que impliquen un impacto social y en materia específica de medio ambiente sustentable y en tema de transparencia, que bueno, al parecer ahí van bien. Solamente sería el tema de capacitación, que sé que sí lo están llevando y sí se ha estado actualizando. Preguntarles en el caso del área, ¿qué es lo que les haría falta para poder generar los objetivos que ustedes se plantean? Mira, en el tema que me comentas de los indicadores, las áreas mismas hicieron sus indicadores. En el programa de gobierno viene la meta, el objetivo y el indicador. Conforme lo que leían ellos y los resultados que ellos habían obtenido, ellos daban un porcentaje, ya que porcentaje habían llegado ellos y si ese indicador se había hecho o no se había hecho. Yo creo que ahí hace falta homologar un indicador que pueda medirle el resultado de todas las áreas. Aunque yo sé que desarrollo social es el que lleva todos los programas sociales, entonces ellos sí tienen un indicador. No sé cómo lo manejan, no me lo aclaro, pero ellos sí tienen un indicador que lo manejan desde siempre y conforme ese indicador es donde hacen sus resultados. En la cuestión de obras y servicios, fue donde el personal faltó más, donde más casi no venían a trabajar, la mayoría son de base. Entonces ahí sí pegó un poco la parte de que no había mucho personal para poder llevar a cabo todas esas acciones. Sin embargo, sí pienso que hace falta que esas áreas tengan mayor capacitación de su personal y que yo creo que sí hace falta que integren más personas, o sea, que se contraten más personas para el tema de obras y servicios, que es donde realmente creo que hacemos y que genera mayor impacto social, mayor operatividad. ¿Alguien más en el tema de su área? Gracias, concejal. Pues sobre lo que comentaron de qué haría falta para que se ejecutaran los proyectos, lo hemos platicado en ocasiones anteriores, es un tema estructural. O sea, el área de sustentabilidad es un ámbito de competencia que a partir de 2018 es obligación de las alcaldías incorporar, ¿no? La propia ley orgánica de las alcaldías de la ciudad establece que es un área obligatoria. ¿Cuál es el problema? Que esta legislación no especifica en qué carácter debe incorporarse este ámbito de competencia, es decir, algunas alcaldías lo hacen a través de una dirección, otras lo hacen a través de una subdirección,
e incluso hay alcaldías que lo hacen a través de únicamente jefatura de unidad. En Iztacalco se hizo a través de una subdirección, pero en el diseño de la estructura orgánica se ubicó en un área donde no necesariamente puede funcionar bien. De hecho, la experiencia nos muestra que después de 2021, uno de los cambios estructurales que hicieron la gran mayoría de las alcaldías fue ubicar sustentabilidad a un área operativa. En Iztacalco no es así, en Iztacalco es un área técnica, de hecho es un área de diseño de política pública, ¿no? Que se conoce como política maker. Sin embargo, pues sí existe ahí una intención importante, sobre todo por parte de la maestra Yesenia Arbizu, de que no se quede únicamente en un tema técnico, sino que en la medida de nuestras posibilidades se ejecuten una serie de proyectos, sobre todo con la idea de poner en el tema de la agenda pública el asunto del cambio climático. Es un tema emergente, es un tema nuevo en Iztacalco, que no tiene los suficientes reflectores, y entonces todos estos proyectos tienen esa intención, ¿no? ¿Qué haría falta entonces? Ver cómo puede transitar el área de sustentabilidad de un área meramente técnica a un área operativa. La mayor diferencia en este sentido sería que tendría POA, ¿no? Que estaría contemplada dentro del programa operativo anual, y en ese sentido tendría acceso a una serie de bolsas presupuestales para financiar proyectos. Ya lo hemos platicado aquí y no quisiera extenderme en el punto, pero siempre estamos buscando como fuentes de financiamiento, entidades con las cuales colaborar, de qué manera nos relacionamos con los vecinos para poder suplir esa parte, ¿no? La ausencia de POA. Entonces, esa es la parte que tenemos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos indicadores tal cual. Tenemos un programa anual de trabajo que es de carácter interno, lo pide la directora ejecutiva. A través de la subdirección de sustentabilidad se enlistan una serie de proyectos y se van cumpliendo en la medida de las posibilidades. Eso nos permite una serie de facilidades, por ejemplo, mover la programática, ¿no? Si no encontramos el fondo suficiente, el apoyo necesario para ejecutar un proyecto en una fecha determinada, pues sí tenemos la facilidad de moverlo para el siguiente mes, o irlo acomodando. Si tuviéramos POA, difícilmente podríamos hacer eso porque ya no cumpliríamos con el indicador. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que estamos insertos en proyectos pues modestos, ¿no? Son proyectos más bien de voluntarismo, de carácter simbólico, pero bueno, tenemos la esperanza de que sirva para meter dentro de la agenda pública de Iztacalco el tema del cambio climático. En conclusión, sí es un tema estructural, público-administrativo, y no creemos que por cómo están las cosas en esta administración, se pueda modificar la estructura orgánica para hacer este cambio, sinceramente. Nada más una pregunta, si está considerado como un área obligatoria en las alcaldías, ¿no debería de existir un presupuesto destinado a los proyectos del área? Digo, porque sí en el POA sí venía, inclusive sí fue un tema de trabajo con el licenciado Rosique, que es el titular de administración, y me parece que ellos sí tienen considerado el tema del presupuesto para los proyectos que se han hecho, y los proyectos que se han hecho también es cierto y se ha mencionado que lo han hecho a través pues de recursos que ustedes mismos generan, o algunos convenios o algunas participaciones de externos. Ese presupuesto, bueno, que lo comenta concejal, existe, es una bolsa presupuestal para las alcaldías. El tema es que en Iztacalco está inserta en servicios urbanos, específicamente a través de la Junta de Ecología. Hay una serie de servicios que ustedes conocen. Debería estar en su área, ¿no? Ecología. Es que es un tema de diseño estructural de la Administración Pública de Iztacalco. Nosotros no podemos acceder a presupuesto que tiene un carácter operativo si somos un área técnica. ¿Cuál es la solución? Modificar ese diseño estructural. Es correcto. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene. ¿Segunda ronda? Sí. Adelante, José. Bueno, estoy checando, el programa de gobierno al 2021 aparece en la página de la alcaldía. Ahí está inserto, trae sus ejes y trae sus indicadores. Bueno, los indicadores son muy vagos, son muy generales, ¿no? Sumamente muy generales al final de cuentas, ¿no? Y hay algunos ejes
que se quedaron en el 2021 porque precisamente pues ya no tenemos plan de gobierno 2022 ni 2023. Por ejemplo, se maneja por el asunto de que el alcalde tiene dos espacios de audiencia pública con la gente: el lunes del pueblo y lo que era el jueves De Pantitlán de audiencia, ¿no? Aquí dice de audiencia y ya no, ese ya desde hace tiempo ya no opera, ¿no? Al final Desde la pandemia, ¿no? desde la pandemia dejó de operar, entonces pues, el indicador de ahí de ese objetivo ya no se está cumpliendo al final de cuentas, ¿no? O sea, tiene mucho que ver para qué fue diseñado ese plan de gobierno para ese año, pero ahorita ya han cambiado bastantes cosas, ¿no? Hasta cuestiones administrativas han cambiado muchas situaciones. Uno de los ejes que veo en el de bienestar es el de la equidad de género, ¿no? Y intentar bajar los índices de violencia en cuestión de géneros. Punto que no hemos cumplido porque después de la pandemia creo que Iztacalco fue uno de los mayores con más quejas, ¿no? Más quejas en cuestión de violencia. Lo podemos manejar en dos vertientes, en que pues existe y en Iztacalco pues las personas que fueron agredidas pues sí hicieron su derecho de ir a denunciar al final de cuentas, ¿no? Y es un indicador. No es un indicador bueno porque al final de cuentas no estamos cumpliendo con el irlo bajando, pero sí pero vamos, valga la redundancia, ¿no? Pero sí nos señala que por lo menos ya a través de la denuncia se pueden ir tomando medidas que pueden apoyar para este tipo de sector. El asunto de obras públicas y el asunto de servicios urbanos. Creo que por la carga de trabajo, una de las que menos ha atendido en la situación de lo que se le solicita ha sido servicios urbanos. Y eso lo hemos manejado y lo hemos visto porque pues es algo que se ve o algo que se siente. Hay gente que de repente, bueno, pues, da mucho swag por el asunto de que el drenaje está tapado, ¿no? Tiene el tiempo de lluvia, ¿no? La calle se inundó, ¿no? Reportas y bueno, a lo mejor el personal, nos ha explicado el alcalde, bajó el número de personal en la parte de servicios urbanos y bueno, pues a lo mejor las cuadrillas no alcanzan para estar cumpliendo con los objetivos que ellos mismos se plantearon, ¿no? Y en el caso de obras, nosotros, por ejemplo, un servidor está en la comisión de obras y ellos cada mes nos dan puntualmente ¿cómo se llama? Un informe. Y un informe que tiene mucho que ver con su asunto operativo dentro de la misma dirección y otro que tiene que ver mucho con contratos de obra. O sea, al final de cuentas, contratan empresas que hacen la ejecución de obras, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en este caso, hemos visto menos deficiencias en la dirección de obras. Ahora el indicador no te lo maneja, pero hemos visto muchos menos deficiencias en la dirección de obras porque atienden mucho más rápido que la dirección de servicios urbanos, ¿no? La dirección de servicios urbanos sí hemos visto más retardado, más lentitud, o a lo mejor pues no te atienden al final de cuentas. O te toman o te dicen, ya fui a checar y no, pues ya, no, como no era más que lo que me pediste, no puedo hacer otra cosa porque yo ya vine a atender. Me pediste un desasolvo, ya vine a desasolvar, pero ve que había un carro, pues yo atendí y no quitamos el carro. Al final de cuentas, ya está atendido. Así se ha estado manejando. Por lo tanto, yo creo que en la situación de indicadores, vuelvo a lo mismo, cada área trae los suyos, el plan de gobierno es muy vago, sus indicadores son muy generales, al final de cuentas, pero bueno, pues, y también estamos basados en un plan de gobierno del 2021, ¿no? Ahorita ya para el 2023 y ya casi finales del 2023 ya ha cambiado mucho. Por lo tanto, bueno, pues qué bueno que se esté dando el seguimiento y ojalá pues ya esté el plan de gobierno que debería de estar operando ahorita ya en la alcaldía, ¿no? Porque nos estamos basando en ese mismo plan, pero bueno, algunas cosas no han cambiado, ¿no? Y esa es mi participación. Gracias. Gracias. ¿Hay más alguna información? ¿Cumplías su indicación, señor presidente?
Gracias, concejal. Secretario, continuando con el siguiente punto del orden del día, tenemos evaluación del impacto social del proyecto de la central fotovoltaica de la central de abastos de la Ciudad de México. Como introducción, si bien es cierto, es una obra que se ejecuta en el territorio de Iztapalapa, veíamos en el informe que nos entrega la dirección que hablan de un impacto que tiene alrededor en algunas colonias de Iztacalco. Es por ello que decidimos meter el punto en el orden del día para que nos pudieran explicar de manera a lo mejor muy general cuál es la participación de la alcaldía de Iztacalco. En algún momento, no me acuerdo con quién hablé, creo que me habían comentado que había sido nada más un tema de difusión, ¿no?, del proyecto. Sin embargo, también hablan de asambleas que me imagino que son asambleas informativas con las colonias que pudieran tener ese impacto, que habla de 3 kilómetros alrededor, en el caso de colonias como Infonavit Iztacalco, Moscochinampa, Ramos Millán, Cuchilla Ramos Millán y Carlos Zapata Vela, ¿no? Me parece que son las que se mencionan. Entonces darles el uso de la voz, y en el tema de la asamblea saber si se llevaron a cabo, que insisto, me imagino que son asambleas informativas para evitar pues el tema de buscar la suspensión de las obras y explicarles cuál es el impacto que se pretende con la obra. Si se hicieron las asambleas, ¿qué área fue la que llevó a cabo ese punto? Es cuanto. Ese tema lo traemos nosotros. Platicamos de manera general y ya luego unas puntualizaciones. Primero, bueno, pues el gobierno de la ciudad está construyendo esta obra. Va a ser la central fotovoltaica de carácter urbano más grande de América Latina. Entonces es una mega obra. Hay un criterio de que nunca más se lleva a cabo una mega obra sin consultar al pueblo. En términos administrativos, este criterio tiene que ver con unas modificaciones jurídicas y administrativas. Una de ellas es la de fortalecer esta figura de las evaluaciones de impacto social, EVIS, ¿no? Esa figura ya existía, sin embargo ahora se fortalece, y la idea es garantizar que las colonias que están dentro de los perímetros de impacto, en este caso las colonias de Iztacalco que se encuentran en ese perímetro son las que mencionó concejal presidenta, garantizar que los habitantes de estas colonias tengan el derecho a la información, es decir, de qué se trata la obra y cómo les podría afectar. ¿Cuál es el tema? Que muchas de las ocasiones en que se judicializa las obras públicas, en que se tiene el avance de las obras a través de amparos, tienen que ver con que la autoridad no sigue el debido proceso. Entonces, los EVIS, las evaluaciones de impacto social, garantizan ese debido proceso. ¿Cuál es el asunto? Que participamos en una primera etapa en 2021, que era difundir de qué se trataba la obra. Y en este 2023 es otra etapa donde la obra ya está llevando a cabo, y como tiene unas dimensiones enormes, sí ha habido una serie de afectaciones en las colonias que están en el perímetro, fundamentalmente de Iztapalapa, eso sí es importante decirlo. El mayor impacto es en las colonias de Iztapalapa, que es donde existen denuncias de los vecinos. Son denuncias de todo tipo, fundamentalmente tienen que ver con la presencia de maquinaria y de trabajadores, ¿no? En Iztacalco no ha habido estas denuncias. Nos contactamos con la Secretaría de Desarrollo Económico, son los que llevan este tema. Entonces nos platicaban que por ley se deben agendar una serie de asambleas en las colonias que están dentro del perímetro de impacto. En ese sentido, algo importante es que sacamos una serie de materiales donde es un buzón que ha habilitado el gobierno de la Ciudad de México para que los vecinos se quejen. Entonces es nuestra obligación difundir la existencia de ese buzón. Eso se hizo de manera digital, se elaboraron una serie de materiales que la Coordinación de Comunicación Social publicó en las redes sociales y en la página de internet de la alcaldía. Pero además este proceso debe de garantizar que aquellas personas que no cuentan con acceso a internet también tengan esa información. Por eso sacó un material físico. La Coordinación de Comunicación Social los imprimió más o menos 2,000 carteles y se convocó una asamblea. La asamblea fue el viernes 2 de junio a las 5:30 de la tarde.
Fue en la colonia Ampliación Ramos Millán, en el Centro Cultural de las Artes, lo que antes era conocido como el ATA. Y la intención de este evento era precisamente cumplir con el requisito legal. Nosotros incluso habíamos pensado que se hicieran pues una serie de actividades complementarias, ¿no? Actividades de sustentabilidad, como el tema de los huertos urbanos o de las semillas, llevarlas allí a la asamblea. Sin embargo, el gobierno de la ciudad nos dijo que no, que era únicamente cumplir con esa asamblea. Es un poco la lógica de las casillas electorales el día de la votación. No importa cuántas personas vayan, el gobierno debe cumplir con la responsabilidad de colocar esa casilla en un horario determinado. De esa manera se cumple el debido proceso y ya no se puede parar la obra mediante un proceso judicial. Nos dieron 5 colonias que están dentro del perímetro de actuación del perímetro de impacto, ¿no? Entonces se decidió hacerlo en esta colonia porque es la colonia que tiene como las mayores condiciones. De todas maneras se dejó abierta la posibilidad de que si algún grupo de vecinos que tenían inquietud de llevar esta asamblea a alguna otra colonia, pues se iba a llevar a cabo. No ha sido así. Les comento, esto sucedió el 2 de junio, ya transcurrió prácticamente un par de meses y no ha sucedido, ¿no? Y para finalizar, bueno, también nos pedían que, como existen, que ahora tiene un nombre muy particular, que son las comisiones de participación ciudadana, ¿verdad? Exacto. Nos pedían que comisiones de participación ciudadana de las siguientes colonias. Algo importante ahí es que no solamente era difundir a través de este material gráfico, sino que la alcaldía formalmente tenía que invitar a los pagos. Entonces sí se elaboró un documento firmado por la maestra Yesenia para la Dirección General de Participación Ciudadana, y la Dirección General de Participación Ciudadana sí invitó a los integrantes de los COPACOS. No asistieron, eso también hay que decirlo. Ninguna, estás hablando de las 5 colonias. De las 5 colonias. Por ley, los COPACOS de esas 5 colonias tenían que ser invitados de manera formal. Sucedió, no asistieron, pero se cumplió con el requisito. En conclusión, esta asamblea tenía la intención de cumplir con ese mandato legal, sobre todo para prevenir que se fuera a judicializar y detener la obra en lo que respecta a esta carta, ¿no? Sí creemos que la obra ya va a entrar en otra etapa de construcción. Posiblemente se vaya a requerir otro tipo de EVIS, pero eso será ya hacia la segunda mitad del año, ¿no? A final de año posiblemente. Por lo que respecta a esta etapa, pues ya se concluyó. Okay. Muchas gracias. Nada más una pregunta. En la parte informativa, si hicieron, o lo que sí cumplieron, ahí sí tuvieron gente, no hubo, digo, independientemente de que dicen que si había o no gente, ustedes cumplieron sí con esa parte. ¿Hubo gente? Lo pregunto porque sí a mí en lo particular me han estado preguntando más con el tema, y lo que siempre les ha inquietado es el tema del agua, ¿no? Es como lo primero, cuando hablas de construcción, lo primero que les inquieta a los vecinos es el tema del agua. Entonces mi pregunta va un poquito por allá, porque al no ser una obra o por la magnitud, al no ser una obra que meramente complique a esas colonias en particular, seguramente va a haber mucha inquietud en el tema del agua, y que esto se pudiera prestar a que lo pudieran relacionar. Y digo que el tema de agua se ha dicho también de manera muy clara que es un tema en la Ciudad de México, ¿no? Pero que esto pudiera aumentar, pues, las inquietudes en particular de esas colonias, pues agarrando el tema de la obra del abasto. Pues no, de hecho, cuando hablamos con SEDECO, uno de los primeros compromisos fue revisar los SWATs, las solicitudes de CESAC e incluso de audiencias públicas, si algunos vecinos habían manifestado inquietud por este tema, y la verdad es que no. Hay otros temas en la agenda, sobre todo el tema del agua, pero en realidad no. Asistieron una docena de vecinos, se habilitó el buzón. También es importante decirlo que SEDECO nos dijo que no había recibido ninguna queja hasta el momento. Me parece que un término legal, no estoy seguro si era en junio o julio, que el buzón iba a estar vigente, y no se recibió en este buzón alguna queja. Comentar que, bueno, participó gente de SEDECO, en particular la ingeniera María Fernanda García, que es la Junta de Apoyo a Energías Renovables de SEDECO.
Ella fue la que dio la información, se entregó también a los asistentes un material gráfico y pues de esta manera se concluyó esta etapa, ¿no? Ahí apuntar que en la reunión que tuvimos con el gobierno de la ciudad nos indicaban que no era tanto la afectación por el tema del agua, sino más bien que por las características de la obra había una nube grande de polvo, ¿no? Y entonces sí era perceptible en el perímetro de impacto y algunos vecinos estaban molestos, además de las molestias lógicas de una obra así, una cantidad enorme de trabajadores y de saturación de las calles. Creo que sí era muy complicado salir de esa zona por la mañana porque pues, de por sí la zona de la central es muy difícil. Y luego con una cantidad enorme de camiones, con material y maquinaria, fue muy complicado. Pero en Iztapalapa, o sea, aquí no. Y además esa etapa, entiendo que ya terminó, falta confirmarlo, pero creo que esa etapa ya terminó. Ok, muchas gracias, licenciado. No sé si alguien tiene alguna participación, secretario. En los turnos de la presidencia se concede el uso de la voz a los presentes en primera ronda, recordándoles que la misma no puede exceder de 7 minutos. Si algún concejal quiere tomar uso de la voz, no. En segunda ronda, cumplida su indicación, concejal presidente. Gracias, concejal secretario. Al no ver más intervenciones, continuamos con el siguiente punto en el orden del día, el cual es la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo, proposición con punto de acuerdo en el que se solicita al titular de la alcaldía de Iztacalco generar las condiciones o adecuaciones necesarias para garantizar el cuidado y desarrollo infantil en los centros de desarrollo infantil CENDIS en materia de protección civil, seguridad administrativa. Lo anterior en estricto cumplimiento a las disposiciones legales aplicables a la materia. Nada más comentarles que el punto tuvo una observación en el título por parte del concejal Jorge, que fue el que les estoy leyendo. Si no tienen algún problema, quedaría así el título. Agregó el nombre completo de desarrollo infantil en los centros de desarrollo infantil CENDIS. Esa fue la modificación que hizo al que se les había mandado. Lo pongo a su consideración. Me parece que no modifican absolutamente nada el fondo del punto de acuerdo. Si tienen alguna intervención, nada más voy a hacer la introducción. Nada más comentarles que la creación de los centros de desarrollo infantil CENDIS es el resultado de la necesidad de brindar apoyo de calidez en la niñez con el cuidado, atención y desarrollo de niñas y niños desde los 43 días de nacido hasta antes de los 6 años. 5 años, 11 meses me parece que viene en la ley. Lo anterior, siendo solidarios con madres y padres que diarios salen a trabajar en busca de mejores condiciones para sus hijos. La proposición con punto de acuerdo presentado expone en las consideraciones el Plan Nacional de Desarrollo, que establece que la política de desarrollo social y humano tiene como objetivos rectores mejorar los niveles de educación y de bienestar de los mexicanos, acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades, impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva, fortalecer la cohesión y capital social, así como ampliar la capacidad de respuestas gubernamentales para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones. Es de subrayar que estos centros en Iztacalco en su mayoría se encuentran a un lado de cocinas, depósitos de basura, entre baños, salidas de emergencia obstruidas, debajo de cables de alta tensión, entre otras, y sin condiciones de seguridad ante algún siniestro, por lo que presentan condiciones de riesgo, insalubridad y deficiencia educativa para las niñas y niños. La norma establece la reubicación. Yo les comentaba, en algún momento tuvimos una mesa de trabajo porque esta solicitud se hace a través de las inquietudes y las observaciones que tuve oportunidad de hacer en el primer consejo, y tuvimos una mesa de trabajo porque coincidimos en que es necesario el que intervengan otras comisiones. En el caso de protección civil estuvo también la consejera Maribel, que es la presidenta de Desarrollo Social, y este punto irá acompañado de la presentación de puntos en cada una de las comisiones, pero como saben, la ruta pues es primero hacerlo a través de la comisión para posteriormente presentarlo ante el pleno. Es por ello que en seguimiento de las observaciones y necesidades generadas de los recorridos a CENDIS en el primer consejo de esta demarcación, de la cual fui integrante,
Esta comisión, acompañada de comisiones involucradas, pretendemos fortalecer lo que ya estableció la normativa y presentar esta proposición con punto de acuerdo en el que se solicita al titular de la Alcaldía de Iztacalco generar las condiciones o adecuaciones necesarias para garantizar el cuidado y desarrollo infantil en materia de protección civil, seguridad y administrativa, lo anterior en estricto cumplimiento a las disposiciones legales aplicables a la materia. Es importante comentarles que todo esto ya existe en ley. No sé si recordarán, hay un dictamen por el lamentable hecho de lo del ABC, el cual fue ya aprobado y en el cual se establecía que los titulares en ese entonces de las 16 órganos político-administrativo de los centros de desarrollo infantil en el Distrito Federal tenían que reubicar los centros infantiles que se encuentran dentro de mercados públicos del Distrito Federal. También es cierto que esto es importante, que en la propia norma marca que debe de ser considerado de acuerdo al presupuesto. Y si en algún momento, que me imagino que fue la de desarrollo social, la verdad no recuerdo, presentamos o hablamos del punto de acuerdo y algunos concejales comentaban que no era posible la reubicación, pues por el tema de espacios, por el tema de recursos. Es por ello que en el título solamente se comentó, digo, a pesar de que sí ya hay una norma que solicita la reubicación, en el caso de Iztacalco, el punto de acuerdo está pensado en lo que sí se puede hacer, y lo que sí se puede hacer son adecuaciones para que puedan tener las condiciones las niñas y los niños en lo que se hace, pues lo que se solicita de manera obligatoria para esa necesidad. Entonces, lo pongo en la mesa, van a ser otras 2 comisiones las que lo van a trabajar. No se presenta en esta sesión de pleno, por los tiempos no nos da porque es mañana la sesión. Entonces estaría trabajando hasta el próximo mes en lo que el área de protección civil y de desarrollo social también hacen lo pertinente para poder presentarlo de manera conjunta ante el pleno. Es cuanto. Por instrucciones de la concejal presidenta, se concede el uso de la voz a los presentes en primera ronda, recordándoles que la misma no puede exceder de 7 minutos. ¿Alguno de los concejales quiere tomar uso de la voz? Adelante, concejal. Sí, bueno, gracias. Pero yo veo el punto bastante bien fundamentado en su cuerpo, es el acuerdo, pero lo que yo solicitaba era que se mencionara CENDIS, pero en el acuerdo, no nada más en el título. Porque si usted lee el acuerdo, pues dice, haga tantas actividades alcalde, pero no dice en dónde, con quién. Entonces, si al final de cuentas tenemos un documento en el que viene toda la especificación, pero en el acuerdo no dice absolutamente a qué se le tiene aquí se le tienen que hacer las adecuaciones o hacer la vigilancia, pues entonces lo dejamos muy general. El acuerdo sería general al final de cuentas, no sería hacia un rubro específico o hacia un ente específico. Por eso yo solicitaba que se especificara en el acuerdo que son los CENDIS. Ah, sí viene, concejal. Lo último que leyó fue no decía CENDIS ya. Decía en el título, no, lo último que dijiste ya no decía CENDIS en la parte del acuerdo. No, sí leí bueno, ¿Título? Sí queda, no, el título y en el acuerdo sí queda, sí quedó mencionado. Si lo quieren de todos modos checar antes de hacer la aprobación, pero sí viene, a lo mejor no lo mencioné de manera correcta, pero sí viene considerado que se especifique que es en los CENDIS. Son los CENDIS. Está bien. Gracias. Adelante, concejal. Comenta. Bueno, pues efectivamente, como parte de la Comisión de Protección Civil y de Desarrollo Social, nos hicieron la invitación al recorrido a diferentes CENDIS ubicados en la alcaldía Iztacalco, en donde pudimos percatarnos de ciertas deficiencias, como lo comenta la concejal presidenta de esta comisión. Pues sí es una cuestión necesaria, porque estamos hablando de la primera infancia, de niños que son muy vulnerables, de personal que tal vez no en una determinada emergencia no puedan, por la cuestión de lo que hace falta, poner a resguardo la integridad física de los infantes. Entonces, bueno, hay
infinidad de necesidades, y lo comentábamos en mesas de trabajo, que si se solicita la reubicación, pues sería prácticamente desaparecer los que están en lugares muy difíciles, en una ubicación muy difícil. Por ejemplo, el que visitamos en Campamento de Octubre, ¿no? Pues está en la mera esquina, a un lado está una recicladora de desechos, está la avenida de Calzada de la Viga, está inmediatamente el arroyo vehicular, hay una banqueta solamente y un barandal que contendría la salida de los niños. Hay un segundo piso en donde pues también a la hora de evacuar pues sería un poco complicado. Entonces, bueno, lo que comentábamos es que efectivamente por cuestión de recurso y por cuestión de eficiencia de un lugar en donde reubicar estos centros sería pues muy complicado, y la cuestión, lo mejor o lo que resultaría en un mejor beneficio tanto para la comunidad como para la alcaldía sería hacer ese tipo de adecuaciones, ¿no? Es lo que vimos en mesa de trabajo, y pues sí, también derivado de quejas de algunos padres de familia que ahí llevan a sus niños, en donde pues sí nos han comentado ese tipo de situaciones. Pues bueno, yo estoy muy de acuerdo en el punto de acuerdo, y también estoy de acuerdo por ser parte de la Comisión de Protección Civil en que este punto de acuerdo se tiene que trabajar, como muchos de los que, como la mayoría de las veces lo he comentado, de manera integral. ¿Sí? No compete solamente a una área de la alcaldía, compete a muchas áreas, ¿no? Que tienen que estar involucradas en este tema. Pero, pues bueno, yo por mi parte felicito a la presidenta de la comisión, y pues yo acompaño el punto de acuerdo, y ojalá que este exhorto pueda surtir un efecto positivo para la primera infancia. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todos en la mesa. También me sumo a las felicitaciones y al reconocimiento por esta presentación del punto de acuerdo. También comparto lo que comentaba el compañero Jorge en el aspecto de dar un poco más de formalidad en la especificación. Y también me agrada mucho que garantice el exhorto en materia de protección civil. A nosotros nos han llegado algunas peticiones de hace tiempo, se les hice saber a la concejal Maribel, que es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, sobre todo de algunos CENDIs, por ejemplo en el de La Cruz, que está abajo del basurero del mercado. O sea, todo el olor les entra al hotel, igual que exactamente también de Bramadero, ¿no? Y en el caso del CENDI de exigidos de la Magdalena Michuca, pues el incremento en el que en la entrada pues están personas en situación de calle y algunos otros chavos que ingieren ahí bebidas alcohólicas, etcétera. Entonces sí nos gustaría, y bueno, de mi parte también poder reforzar que intervenga este tipo de peticiones, ¿no? Que también las tomen en cuenta en este sentido. Obviamente sé que es una gran labor la que están haciendo junto como una especie de Comisiones Unidas, que eso está súper bien. La verdad es que es otro tema, ¿no? Pero siempre funciona cuando se ponen de acuerdo uno más en este aspecto, y pues celebrar, decir que estoy a favor de tus puntos. Digo, esperemos el próximo mes, pero gracias. Va de la mano. El día de ayer ya salieron los términos, ya están publicados en la Gaceta, los términos de referencia para la elaboración de los programas internos de protección civil en instalaciones especializadas para atender población vulnerable.
Entonces, los CENDIS es un sector vulnerable de la edad, y se tendría que meter ya los nuevos términos de referencia, ya que vienen muy específicos, ¿no? Vienen nuevos conceptos. Yo lo estuve ya ayer, lo vi así por encima, se lo pasé al señor Martín para que se los hiciera llegar, porque obviamente no nada más es en CENDIS, sino en algunas otras inmuebles del gobierno. Vienen cosas como el análisis de riesgo. Ese no venía en un programa interno. Las brigadas deben de ser específicas. Ahora también tienen que ser comités internos. Viene también el plan de contingencia. Se debe de tener un plan de contingencia, debe de tener un plan de reducción de riesgos. O sea, tienen que hacer visitas continuas. Y para eliminar los riesgos, tiene que hacer un programa donde se deba de meter una fecha específica para poder atender los riesgos que el área de protección civil va marcando. Igual viene programas específicos de actividades de actuación por tipo de riesgo. Si en este caso la subdirección de protección civil marca algunos riesgos, deben de hacerse programas de actualización para cada uno de esos riesgos. Entonces, es demasiado trabajo, pero yo creo que va de la mano con lo que nosotros estamos metiendo. También hay un término nuevo que es una célula de verificación que se tiene que estar renovando continuamente. Acciones de respuesta. El personal administrativo y el personal técnico que estén en los CENDIS tienen que hacer unas acciones de respuesta. Para esto yo creo que deben de tener la capacitación del área de protección civil, las señalizaciones especiales, y deben de ir de acuerdo a la nueva norma oficial mexicana, que es la 003 que emitió la Secretaría de Gobernación, y la 026 que emitió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Algo que me pareció muy interesante, debido a que pues, está muy cerca de donde están el gas, con las instalaciones eléctricas en su gran mayoría, ya estos inmuebles deben de tener sistemas fijos contra incendio y la identificación de riesgos. O sea, debe de estar en el inmueble, debe de estar plasmada la identificación de riesgos para las personas. O sea, en este caso están las maestras y están los niños, pero cuando llegan los papás en la mañana, su favor con los niños que están dentro del inmueble, ellos deben de saber cuáles son, identificar el tipo de riesgo que pueden tener al interior. Todo eso debe de estar en una pared. Sí, así es. Entonces, se los hago llegar ahorita mismo para que también lo tengan, y si consideran que hay que integrar algo, hay que modificar algo, pues se pueda modificar. ¿Sí? Es corto. Muchas gracias, concejal. Lujano, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Bueno, considerando las participaciones de cada uno de los integrantes de esta comisión y mencionándoles que la inquietud sale a raíz de las observaciones que varios concejales tuvimos, complementado con algunas notas que tuvieron desde la primera Comisión de Desarrollo Social, y cuando se plantea en la mesa, algunos concejales que coincidían con la parte en que pues no iba a ser posible, nos enfocamos en lo que sí era posible, lo que de manera inmediata sí se podría atender, y por supuesto que todo lo que fortalezca los documentos que entreguemos pues van a ser agregados, si nos lo puede hacer llegar, y ver cuáles son los que sean aplicables para el caso de los CENDIS y poder agregarlo. Todavía prácticamente tenemos hasta el otro mes que se presente. Si alguien más tiene alguna modificación de manera complementaria con las otras dos comisiones que van a integrar sus documentos, pues que pudieran hacérnoslo llegar para hacer las modificaciones pertinentes, y antes de presentarlo con el tiempo y las formalidades que nos pide la sesión ordinaria, pues se les hará llegar. Muchas gracias. Solicito al concejal secretario mande a votación el punto de acuerdo. Por instrucciones de la presidencia, se concede el uso de la voz a los presentes en el panel.
No tiene. Se manda a votación el punto de acuerdo. No, si lo puedes leer como se debe. Proposición con punto de acuerdo. Proposición con punto de acuerdo en el que se solicita al titular de la alcaldía de Iztacalco generar las condiciones o adecuaciones necesarias para realizar el cuidado y desarrollo infantil en los centros de desarrollo infantil CENTIS en materia de protección civil, seguridad administrativa, lo anterior en estricto cumplimiento a las disposiciones legales aplicables a la materia. Así es como va. Quien los concejales de la comisión quienes estén a favor de la proposición, sigan avanzando o no avanzar. Por unanimidad presente. Gracias, concejal secretario. Una vez terminado ese punto, continuamos con el último punto del orden del día en asuntos generales, por lo que solicito al concejal secretario ceda el uso de la voz si existe algún asunto general. Por instrucciones de la presidencia se concede el uso de la voz a los presentes en primera ronda hasta por 7 minutos. Si alguno de los concejales tiene algún asunto general que tratar. Yo nada más mencionar que rápidamente que de manera oficial ya se hizo la publicación en la Gaceta Oficial del tema de los trámites de constancias de alineamientos o número oficial y licencia de subdivisión o fusión revalidación. Dichos compromisos serán integrados al programa de mejora regulatoria de la alcaldía de Iztacalco 2023. No sé si hay algún asunto a tratar en el tema de atención ciudadana, trámites o algo pendiente que haya quedado. En atención ciudadana seguimos con la misma normativa, no ha habido ningún cambio en relación a servicios. Los únicos ahorita que se están manejando son los del RETIS. Vamos muy avanzados realmente a comparación de otras alcaldías. Eso nos lo acaban de decir justamente hace una semana. Entonces somos las primeras 2 alcaldías que vamos caminando a la par en este tema, pero pues sí, esperamos también, bueno, ha sido con la colaboración de todas las áreas. Nada más hay un área que tiene que aportar un poquito más para pero pues de ahí todo bien. Muchas gracias, licenciada. Sí, justamente el tema de solicitar la información al tener conocimiento, que es un área totalmente técnica y que lo hemos dicho, muchas de las cosas se trabajan a partir, pues, lo decimos como de las reglas del juego, que son las que hacen ustedes. A veces, pues sí, no les pedimos los nombres por un tema de evidenciar, sino porque a través de las comisiones, ¿no?, se intenta fortalecer el trabajo que ustedes terminan. Y pues nada más agradecer también, como siempre, a la titular de la dirección ejecutiva, la maestra Yesenia, que siempre tiene a bien mandar a los funcionarios que tienen que ver con los temas que vamos a tocar en el área, y por la disposición que siempre se tiene, recordándoles que pues las puertas de la dirección están abiertas a todos los concejales, a la ciudadanía, y pues muchas gracias. Es cuanto, y vamos a hacerlo. ¿Ya no hay más asuntos generales? No habiendo más asuntos generales a tratar y una vez habiéndose desahogado en su totalidad el orden del día, siendo las 12 horas con 50 minutos del día 27 de julio del 2023, se levanta la 16ª sesión ordinaria correspondiente a la Comisión de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad del Consejo de la Alcaldía de Iztacalco. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia.